raras, extrañas y diferentes. Llámalo como te sientas cómodo. En este video te vamos a mostrar las cosas que a nosotros nos llaman la atención de aquí de Holanda. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Nosotros estamos acostumbrados a saludarnos con un beso, pero aquí en Holanda se saluda con un 3. Algo que puede llegar a ser extraño o quizás un choque de cultura es que entre nosotros, por ejemplo, a nuestros amigos le prestamos un dinero, no pasa nada, mientras que aquí en Holanda pasa lo siguiente. Oye, me hace falta como 20 centavos. ¿Tú me puedes prestar 20 centavos para yo comprar? Sí, no hay problema. Gracias. Sí. Sí. El dial. ¿Tú me estás cobrando ya? Pero por lo menos déjame entrar. Hermano, Dios mío. Otra cosa muy extraña de aquí de Holanda es que está llena de puentes levadizos. Así que cada vez que pasa un barco, el tráfico se detiene porque tienen que levantar los puentes y hay que esperar. Entonces la espera comienza y tic, 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 hasta que al final los puentes bajan otra vez y la gente se va. Algo que a mí me llama bastante la atención aquí es que las personas que trabajan recogiendo residuos pueden ganar igual o más a una persona que es un profesional. ¡Ey! Está bueno eso. Otra cosa que es bastante extraña aquí es que a la hora del almuerzo estamos acostumbrados a cosas más fuertes. Por ejemplo, arroz, frijoles y otras cosas más. Pero aquí en Holanda no es así. Aquí se come pan a toda hora. Pan con jamón, pan con queso, pan con filete de pollo, pan con atuna, pan con ensalada de huevo. Pan y pan. Generalmente cuando vienes al centro no vienes por 10 ni 15 minutos, vienes por horas, por lo cual después de un rato, después de un tiempo te da deseo de ir al baño. Yo la verdad me siento bastante discriminada porque las mujeres tenemos que pagar entre 50 a 75 centavos para ir al baño. Sin embargo, los hombres encuentras un baño por todos lados, como por ejemplo este. Y Shelvin, gracias, estoy grabando y tú ahí dañándome la toma. Miren ese niño, por favor. Ahí ni siquiera puedes lavarte la mano. ¿Tú te lavaste la mano? No, pero... ¿Cómo que no? Entonces tú vienes a saludar gente sin tú lavarte la mano. Shelvin, no te me pegues. Shelvin, no te me pegues. Shelvin. Una de las cosas que a mí me llama la atención de aquí, de Holanda, es que en toda parte del mundo el policía o los policías se representan como la autoridad. Tú sabes, andan en Lamborghini, andan en cosas como bien representables. Mientras que aquí tú puedes ver a un policía a pie, tú puedes ver un policía en un caballo, tú puedes ver un policía en carros también que son lindos, pero me llama la atención eso de que, no sé, como que no es el típico policía que se ve en cualquier otro país. Un país donde hay más bicicletas que habitantes. Holanda tiene 17 millones de habitantes y aproximadamente 23 millones de bicicletas. Como acabamos de decir, aquí en Holanda hay más bicicletas que gente. Y aquí estamos ahora en la zona donde se parquean todas las bicicletas prácticamente. Eso está lleno de bicicletas. Pueden ver diferentes niveles, abajo, arriba, por todas partes. Pero no es el lugar que contiene más parqueos para bicicletas de Holanda. Ese lugar se llama Utrecht y lo pueden ver en este video. Así que, chéquenlo. Algo que es bastante extraño, bueno, no es extraño, es peculiar, es que aquí la gente son bastante grandes, mientras que nosotros en Latinoamérica normalmente medimos unos 70, unos 75, dependiendo, ¿no? Pero aquí ellos miden esto. Algo que es muy extraño, pero pasa aquí en Holanda, es que cuando los niños se gradúan, ponen un tubo y en ese tubo ponen una mochila, un bolso y hasta la bandera de acá. ¡Qué extraño! Tenía que ser Holanda. Otra cosa interesante es que si tú recién llegas aquí a Holanda, no vengas de sorpresa a la casa de un amigo, a la casa de cualquiera. No. Aquí todo trabaja con cita. Sí, tú tienes que avisar antemano. Señores, vengo tal día a tal hora. Porque si no, va a pasar vergüenza. Otra cosa peculiar aquí en Holanda es la relación entre las personas y el clima. Porque aquí, cuando la temperatura sube, las personas comienzan a quitarse la ropa. Y eso que mientras más sube la temperatura, más ropa se quitan. Cuidado, te estoy chequeando, haciendo el zoom in, te estoy chequeando. Y algo bastante extraño también es que tú no te has suscrito. ¿Pero cómo así? ¡Dale! Algo bien interesante es que aquí cuando alguien está de cumpleaños hacen una ronda en la casa, una ronda de sillas y le decoran la silla del cumpleañero. Esa es una. Pero de una voy a contar la segunda. Y es que todo el familiar que llega a la casa, lo primero cuando llega a la casa es que hace
felicidades, felicidades. Felicitan a todo el mundo que está sentado y después al cumpleañero. Y hablando de cumpleaños, yo me imagino que tú estarás acostumbrado que el día de tu cumple, tú eres el que recibe regalos. O sea, tú no compras nada, tú eras que hay que ñoñarte ese día. Aquí, porque estamos en Holanda y aquí todo es extraño o diferente. Aquí, cuando tu cumpleaños, el cumpleañero es quien invita, el cumpleañero es el que lleva la torta y el cumpleañero es el que compra todo. Claro que tú recibes regalo también, pero tú compras una torta. Dime rápido. ¿No le ha pasado a ustedes que muchas veces estando en el baño haciendo sus necesidades cae algo y se mojan las nalgas? Pues aquí no pasa eso, pasa algo muy diferente, pero yo quiero que ustedes mismos lo vean. ¿Sí o no? ¿Es tan difícil decir sí o no? Aquí en Holanda hay veces que usan otra palabra para referirse a una de esas cosas. Y eso muchas veces lo hace complicado porque no entiendes nada. Hey man, wil je koekje? Hey, lekker. Lekker. Ja of nee? Lekker. Algo que caracteriza a Holanda con el clima es que hoy puede estar lloviendo y mañana puede salir el sol normal, como si nada. Pero unas semanas atrás, en un solo día cayó nieve, lluvia, granizo y salió el sol. Algo de loco, solo aquí en Holanda. Otra cosa interesante es que aquí en Holanda no hay peajes. Aquí hay algo que se llama wegenbelasting, que quiere decir que es un impuesto, como quien dice, que paga el carro por andar en la calle, cuyo precio está basado en el peso del carro y el tipo de combustible que usa. Y lo interesante es que el diésel paga mucho más impuesto que la gasolina. Algunas tuberías son compartidas, así que no te sorprendas si te llega un olorcito extraño. Otra cosa interesante, que yo no sé si llamarlo peculiar, raro o extraño, es que aquí en las calles no se puede tomar alcohol, en algunas zonas, claro. Pero algo que sí pasa es que normalmente aquí en todos lados la grama sí te la puedes fumar. Otra cosa extraña que pasa aquí en Holanda es que cuando dos personas se acaban de conocer, se saludan. Goeiedag. Pero cuando se tiene más confianza es hey man. Pero después de un buen tiempo de conocerse es hey man. Y algo que es muy extraño. Espera. ¿Ya tú le hablaste de Instagram? ¿Tú no has mencionado Instagram todavía? Señores, oye, Instagram, nuestro Instagram, otra rayito abajo ruta. Todo lo que ustedes no ven en estos videos, usted lo puede encontrar en Instagram, en las historias, en los posts, en todo lo que usted quiera. Y no solamente eso, también tenemos un grupo de Facebook llamado Ruteros. Y en ese grupo... Algo que es muy extraño aquí en Holanda es que también los taxis son súper lujosos. Y algo que no se me puede olvidar, claro, es que aquí en Holanda hemos encontrado una medicina multidisciplinaria. No sé si se dice así, pero ustedes me van a entender ahora. Ay, doctor. Doctor, yo estoy mal aquí con una alergia. ¿Qué usted me receta? No. ¿Cómo fue? Paracetamol. Paracetamol. Para la alergia. Paracetamol. Ok. Ay, Dios mío, yo estoy aquí, doctor, con un dolor. Pero un dolor, la menstruación me tiene malísima. ¿Qué? Paracetamol. Ok. Paracetamol. Doctor, mire, tengo todos los síntomas del virus. Tengo fiebre, estoy haciendo pipí sangre, estoy que no salgo del baño. Tengo de todo, doctor. Me duele a mí hasta la pestaña me duele. Pero, ¿sabe? También creo que tengo una piedra en los riñones. Lo siento, mire. ¿Qué? Paracetamol.